Bienvenidos estudiantes de primer año de bachillerato a una nueva clase de matemática. En esta ocasión estudiaremos la lección 1.4, coordenadas de un vector en una base, en la unidad número 7 que estamos estudiando de vectores. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta nueva clase de matemática. La clase 1.4, titulada Coordenadas de un vector en una base, nos invita a pensar en el siguiente problema inicial, el cual dice de la siguiente forma. La siguiente figura está formada por paralelogramos, entonces nos pide expresar el vector OB como los vectores I y también el vector J. Entonces, revisando la solución para este ejercicio, lo que nos están pidiendo es expresar este vector OB como la suma de los vectores J e I. Observemos que una manera de llegar al vector B sería primero trasladándonos con este vector hacia la derecha y posteriormente hacia arriba. De tal manera que en el punto final del vector J necesitamos ubicar otro vector I y llegamos a este punto. Ahora para trasladarnos hacia arriba vamos a trasladar este vector J aquí en este camino, no solamente una vez, sino que al final del vector J de nuevo y una tercera ocasión tenemos el vector. Así hemos llegado al punto B que nos estaban pidiendo. Entonces podemos escribir este vector OB como la suma del vector I más el vector I que nos trasladamos a la derecha y luego tenemos que sumar 3 veces el vector J. Esto por supuesto nosotros lo podemos utilizar el producto escalar y escribirlo de la siguiente forma. 2 veces el vector I más 3 veces el vector J. Y finalmente el vector OB que aparece en color rojo entonces nos quedaría representado de esta forma. En conclusión o en definición podemos decir que a una pareja de vectores I y J, ambos diferentes de cero y no paralelos, es decir, no colineales, se le llama base vectorial. Y entonces el punto O se conoce como el origen de la base vectorial y para todo vector U se cumple que existe un punto M tal que el vector U lo podemos escribir como el segmento OM o el vector OM. Además, para todo vector OM existen dos números reales únicos, un X y un Y, tales que este vector OM lo podemos escribir como el producto escalar de X por el vector Y más Y multiplicado por el vector J, y que se puede expresar como el vector como un par ordenado, el vector OM lo podemos escribir como el par ordenado XY. A este par ordenado X, Y se le conoce como coordenada del vector OM en la base IJ. De tal manera que también podemos agregar un detalle más. Una base es ortogonal cuando I y J son ortogonales. Y se dice que su base es ortonormal cuando además de ser ortogonales, tanto I como J son unitarios. Es decir, la norma es igual a 1. A manera de ejemplo, entonces, determinemos la coordenada de los vectores IC, IB, IK, IJ, IA, ID en la base IB y IK de la siguiente figura que nos proponen. Entonces, el primer vector, el IC, observemos que tendremos que recorrer un vector IB y una vez un vector IK para llegar a este punto. Entonces, lo podemos escribir de esta forma. El siguiente vector IB tendríamos que recorrer una vez el vector IB, sería su norma, y 0 veces el vector IK, puesto que no necesitamos subir. Entonces utilizamos un producto escalar por 0. Para el vector IK, que lo tenemos aquí arriba, tendríamos que tener una vez el vector IK, y puesto que hemos llegado al destino final, entonces 0 veces el vector IB. Para el vector IJ, que sería este punto, tenemos que recorrer una vez el vector IB, por eso el vector IB está por el producto escalar 1, y para el vector IK, entonces necesitamos recorrer media vez, de tal manera que hemos comprimido este vector para llegar al punto final que sería J. Para el siguiente vector, que sería IA, observemos que estamos yendo en sentido contrario a la dirección del vector IB. Entonces lo vamos a multiplicar por el número negativo menos 1 para llegar a este punto A. Y como hemos llegado al destino final, entonces el vector IK
lo vamos a multiplicar por 0. Es decir, no lo necesitamos recorrer. Para el vector ID, que sería este punto de acá, puesto que vamos en direcciones contrarias, entonces el vector IB lo vamos a multiplicar por -1 y luego el vector IK lo vamos a trasladar hasta llegar al punto D, escrito de esta forma. Y por lo tanto, las coordenadas de estos vectores serían: para el vector IC es 1,1, para el vector IB 1,0, para el vector IK 0,1, para el vector IJ 1,1, para el vector IA menos 1,0 y para el vector ID menos 1,1. Ahora observemos cómo ocupamos estos conocimientos en la aplicación de GeoGebra, que ya la tenemos preinstalada. Y observen ustedes que para graficar los pares ordenados, entonces en la barra de entrada necesitamos utilizar letras minúsculas y pares ordenados. Por ejemplo, si yo quisiera escribir el vector A en el par ordenado 4,5, entonces me aparece este es el vector, que sería en el eje X 4 y en el eje Y 5. Las coordenadas de este vector aparecen aquí y son 4,5. Si utilizáramos números negativos, por ejemplo para el vector B, lo vamos a ubicar en -1,6. Y el vector aparece aquí ubicado en este punto, el vector B, que aparece con letras minúsculas. Ahí está indicado su par ordenado, -1,6. Y así sucesivamente podríamos seguir escribiendo vectores. Por ejemplo, el vector U lo vamos a ocupar con negativos, -2, -3. Y aquí aparece el vector U. Entonces la idea es que los vectores se representan con pares ordenados y en GeoGebra vamos a utilizar letras minúsculas para representar estos pares ordenados. Regresando a nuestra presentación, ahora que ya comprendemos que un vector se puede escribir como un par ordenado, entonces vamos a aplicar estos conocimientos en los ejercicios que propone la clase para este día y espero que este video te haya servido para desarrollar estos ejercicios. Nos vemos en el próximo ocasión.